¿Alguna vez te has preguntado cuánto pesa el poder absoluto? No hablo de políticos, sino de hombres que tenían tanto dinero que las ratas se comían sus billetes porque ya no cabían en las bodegas. Desde los callejones de Medellín hasta las sierras de Sinaloa, el mundo ha sido testigo de imperios construidos con sangre. Pero lo que estás por ver no es solo una lista, es una escalada de poder. Comenzaremos con los nombres que viste en los noticieros de los 80, leyendas que parecían imbatibles, pero que fueron solo el principio. Con cada puesto, la inteligencia se vuelve más fría, los métodos más brutales y las fortunas más ridículas. Vamos a subir de nivel hasta llegar al número 1, el verdadero jefe de jefes, un fantasma que ha visto caer a todos los demás mientras él sigue moviendo los hilos del mundo desde las sombras. Prepárate, porque este no es el guión de una serie de Netflix, es la cronología del verdadero infierno. Si te apasionan las historias de poder y caída, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque te aseguro que el último nombre te hará entender por qué el mal a veces parece eterno. Número 10. Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. Para entender el origen del fuego que hoy consume regiones enteras, debemos hacer un viaje al pasado, a una época donde el narcotráfico no se anunciaba con videos de propaganda en redes sociales, ni se movía con ejércitos de sicarios encapuchados, grabando sus crímenes con teléfonos celulares. En el escalón número 10 de nuestra lista, encontramos al patriarca, al hombre que muchos consideran el profesor o el decano de toda una generación de criminales que más tarde pondrían al mundo de rodillas, Ernesto Fonseca Carrillo, conocido mundialmente bajo el apodo de Don Neto. Si tienes más de 35 años, el nombre de Don Neto te transportará de inmediato a la década de los 80. Era una era de contrastes brutales en la memoria colectiva. Por un lado, las familias mexicanas y latinoamericanas lidiaban con crisis inflacionarias y devaluaciones, y por el otro, surgía una clase de hombres que parecían tener dinero infinito, camisas de seda desabrochadas, lociones caras y cadenas de oro macizo que brillaban bajo el sol de Guadalajara. Nacido en agosto de 1930 en Badiraguato, Sinaloa, la cuna geográfica de casi todos los nombres que escucharemos hoy, Fonseca Carrillo no era el clásico pistolero impulsivo de gatillo fácil que muere joven en una esquina. Él era, por encima de todo, un estratega de la vieja escuela. Mientras otros buscaban la gloria efímera a través de la pólvora, él entendió antes que nadie que el narcotráfico debía funcionar como una maquinaria suiza, con orden, jerarquía, reglas no escritas y, sobre todo, una diplomacia oscura pero sumamente efectiva. Don Neto fue la columna vertebral y el cerebro logístico del Cártel de Guadalajara, la primera gran federación que logró algo que en su momento parecía una fantasía: sentar a todos los capos de México en una misma mesa para repartirse el pastel territorial sin matarse entre ellos cada semana. Él no era simplemente un campesino que sembraba marihuana o un procesador de amapola. Él era un arquitecto de rutas y un visionario de la cadena de suministro. Fue el mentor directo, el hombre que le dio las primeras lecciones de negocios a figuras que más tarde se convertirían en pesadillas globales, como un joven y entonces desconocido Joaquín El Chapo Guzmán y un astuto Amado Carrillo Fuentes. En aquellos años de 1980, Don Neto era la voz de la sabiduría criminal, el hombre que sabía exactamente a qué político comprar, a qué comandante de la Policía Federal invitar a cenar, y lo más importante, en qué momento exacto era mejor cerrar un trato millonario que iniciar una guerra sangrienta. Su filosofía era tan simple como aterradora. El dinero es el motor que mueve al mundo, la violencia es solo un gasto innecesario que atrae a los buitres de la justicia. Imagínate el nivel de control y sofisticación que ejercía. Bajo su mando, el Cártel de Guadalajara dejó de ser una banda de contrabandistas locales para profesionalizar el crimen a niveles corporativos. Fueron ellos quienes pasaron de mover sacos de marihuana a convertirse en los socios estratégicos indispensables de los cárteles colombianos. Don Neto fue quien tendió los puentes de confianza para que la cocaína de Sudamérica fluyera por suelo mexicano hacia las narices de todo Estados Unidos, aprovechando que las rutas del Caribe estaban siendo cerradas por la Guardia Costera estadounidense. Pero no lo hacía con el caos y la estridencia de las bandas de hoy. Lo hacía con la elegancia de un empresario que sabe que el silencio vale mucho más que 1000 ráfagas de ametralladora.
Se dice que en sus fiestas en la Perla Tapatía se codeaba con la supuesta alta sociedad y que su protección era tan alta y profunda que podía caminar por las calles de Jalisco como si fuera un ciudadano ejemplar y respetado, mientras toneladas de mercancía cruzaban el río Bravo bajo sus órdenes directas y con el visto bueno de uniformes oficiales. Sin embargo, la historia de Don Neto es también la crónica magistral de cómo la soberbia y el sentimiento de invencibilidad total pueden derrumbar el castillo más alto en un abrir y cerrar de ojos. A mediados de la década de los 80, el cártel de Guadalajara se sentía dueño absoluto del destino de México. Se movían con una impunidad que hoy, vista en retrospectiva, nos parece ridícula y ofensiva, protegidos por una red de corrupción que llegaba hasta las esferas más oscuras y poderosas del gobierno de aquel entonces. Pero en febrero de 1985 cometieron el error que cambiaría las reglas del juego para siempre y para todo el mundo: el secuestro, la tortura prolongada y el posterior asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar. Ese evento no fue solo un crimen más en la estadística de un México convulso, fue una declaración de guerra directa contra el gobierno de los Estados Unidos. Fue el momento exacto en que el gigante del norte despertó con furia y decidió que ya no podía ignorar la podredumbre que crecía en su frontera sur. La presión de Washington sobre el gobierno mexicano fue tan asfixiante, tan violenta en términos diplomáticos, que las protecciones políticas de Don Neto, que parecían de acero, se evaporaron de la noche a la mañana. La cacería fue implacable. Muchos de los que hoy nos escuchan recordarán las imágenes granuladas en los noticieros de 1985, un operativo masivo en una lujosa residencia de Puerto Vallarta que terminó con la captura de un hombre. A pesar de estar rodeado de agentes federales armados hasta los dientes, mantenía una calma gélida, casi arrogante. Don Neto no bajó la cabeza ante los flashes, miró a las cámaras con la seguridad de quien sabe que su nombre ya estaba escrito en los libros de historia, aunque fuera en las páginas más negras del dolor nacional. Lo que vino después fue un juicio histórico que desnudó la podredumbre absoluta del sistema judicial y político mexicano de la era del Partido Único. Don Neto pasó décadas tras las rejas, primero en las prisiones de máxima seguridad que él mismo ayudó a que fueran necesarias, y luego, debido a su avanzada edad y a un catálogo de enfermedades que minaban su salud, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Desde su encierro de lujo, fue testigo mudo y analítico de cómo sus antiguos alumnos, aquellos jóvenes sinaloenses a los que él enseñó a manejar los tiempos, los sobornos y las rutas, superaban con creces su propia crueldad y su fortuna, pero olvidaban su regla de oro de la discreción. Vio cómo el negocio que él ayudó a fundar y estructurar se fragmentaba en una guerra de todos contra todos que ha dejado cientos de miles de muertos y desaparecidos. Ernesto Fonseca Carrillo fue el profesor, el hombre que le dio estructura empresarial al caos. Sin su mente analítica, quizás el narcotráfico en México hubiera seguido siendo un asunto de bandas rurales desorganizadas peleando por hectáreas de campo. Él le dio el rostro de corporación, la logística de gran escala y la infiltración institucional profunda que hoy padecemos como sociedad. Su caída fue la primera gran grieta en el muro de cristal de la impunidad en México, pero su legado fue la escuela de la que se graduaron los verdaderos monstruos que veremos a continuación en esta lista. Don Neto fue el origen, el hombre que demostró que se podía ser un magnate mundial desde la sombra de un rancho en Sinaloa, pero también fue la prueba viviente de que, en este juego de sombras, el retiro suele tener solo dos destinos posibles: los muros de una celda o el frío de una lápida de mármol. Número 9. Miguel Rodríguez Orejuela. Si pensabas que el narcotráfico solo se trataba de hombres con ametralladoras en la mano y gritos en la selva, el hombre que ocupa el puesto número 9 te va a demostrar que el poder más peligroso es el que se ejerce con una calculadora y una sonrisa de empresario. Estamos hablando de Miguel Rodríguez Orejuela, el cofundador del Cártel de Cali y el hombre al que el mundo conoció como el ajedrecista. Él no era un narco común, era un estratega que entendía que para mover toneladas de cocaína por todo el planeta no se necesitaba ser el más ruidoso, sino el más inteligente. Mientras su archienemigo Pablo Escobar ponía bombas y se ganaba el odio del mundo, Miguel y su hermano Gilberto construían un imperio silencioso que llegó a controlar el 80% de la droga que entraba a los Estados Unidos. Miguel nació en 1943 en el departamento de Tolima, Colombia, pero su historia se escribió con letras de oro y sangre en la ciudad de Cali.
A diferencia de otros capos que venían de la nada, Miguel siempre tuvo una inclinación por el orden y la estructura. Él era el encargado de la parte operativa, el hombre que movía las fichas en el tablero para que los cargamentos llegaran a su destino sin que nadie se diera cuenta. Si Escobar era el martillo que golpeaba al Estado, Miguel era el bisturí que lo operaba por dentro. Él fue quien perfeccionó el sistema de sobornos a gran escala, logrando que políticos, policías y militares de alto rango estuvieran en su nómina. No los amenazaba, los compraba. Su filosofía era simple: un hombre con dinero en el bolsillo es mucho más útil que un hombre muerto. Lo que hizo a Miguel Rodríguez Orejuela una figura tan influyente fue su visión corporativa. Él manejaba el cártel de Cali como si fuera una empresa de la lista Fortune 500. Tenía departamentos de logística, de finanzas y de inteligencia que funcionaban con una precisión que hoy todavía asombra a la DEA. Mientras el cártel de Medellín se desangraba en una guerra contra el gobierno, Miguel aprovechaba el vacío para apoderarse de los mercados. Él fue quien diseñó las rutas hacia Europa y Asia, entendiendo que el mercado estadounidense era solo una parte del negocio. Se dice que su red de informantes era tan vasta que sabía lo que pasaba en el Palacio Presidencial antes que el propio presidente. Por eso le decían el ajedrecista, porque siempre iba 3 o 4 jugadas por delante de sus enemigos. Pero la historia de Miguel no se puede contar sin hablar de la guerra a muerte que sostuvo contra Pablo Escobar. Fue una batalla de estilos y de egos. Mientras Pablo intentaba someter a Cali con bombas, Miguel y su hermano financiaron a los Pepes, el grupo que finalmente ayudó a cazar al patrón. Fue una alianza oscura entre narcos, paramilitares y agencias de inteligencia para acabar con un enemigo común. Tras la muerte de Escobar en 1993, Miguel Rodríguez Orejuela se convirtió, junto a su hermano, en el dueño absoluto del negocio. No tenían competencia, no tenían rivales y por un par de años fueron los hombres más ricos de Colombia. Se estima que su fortuna llegó a ser tan inmensa que podían comprar bancos enteros y empresas nacionales solo para lavar sus ganancias. Sin embargo, el exceso de confianza fue su perdición. El mundo ya no podía ignorar que el cártel de Cali se había convertido en un estado dentro de otro estado. El famoso escándalo del Proceso 8000, donde se reveló que el cártel había financiado la campaña presidencial de Ernesto Samper, fue el inicio del fin. Miguel, que siempre se había movido en las sombras de los clubes sociales y las oficinas de lujo, se encontró de repente en el ojo del huracán. La presión de Estados Unidos fue implacable. En agosto de 1995, tras una persecución que incluyó el registro de cientos de propiedades, Miguel fue capturado en un lujoso departamento de Cali. Se dice que cuando lo atraparon, estaba escondido en un doble fondo de un armario, aferrado a una maleta llena de documentos que comprometían a media clase política colombiana. Su extradición a Estados Unidos en 2005 fue el golpe definitivo para el imperio de Cali. Miguel pasó de ser el hombre que movía los hilos de un país a ser un prisionero más en una cárcel federal, pero su legado en el mundo del crimen es innegable. Él fue quien enseñó que el narcotráfico podía ser discreto, empresarial y profundamente infiltrado en las instituciones legales. Él no quería ser un mito, quería ser un magnate. Y aunque terminó sus días tras las rejas, la forma en que estructuró el negocio sigue siendo el manual que utilizan muchas organizaciones criminales hoy en día. Miguel fue el hombre que demostró que el verdadero poder no siempre se anuncia con disparos, sino que a veces se ejerce en el silencio de una oficina, con un apretón de manos y un cheque con muchos ceros. Miguel Rodríguez Orejuela ocupa el número 9 de nuestra lista porque él fue el arquitecto del narcoestado moderno. Él demostró que se podía ser más poderoso que Escobar, sin necesidad de declarar una guerra abierta, simplemente comprando el alma de quienes debían aplicar la ley. Su caída marcó el fin de la era de los grandes cárteles colombianos y dio paso a las estructuras más pequeñas y fragmentadas que vemos hoy. Él fue el último gran estratega de una época donde el dinero podía comprarlo todo, incluso la presidencia de una nación. Su historia es una lección sobre cómo la inteligencia aplicada al mal puede construir imperios colosales, pero también sobre cómo, al final, el tablero siempre termina por romperse. Hoy, la figura de Miguel Rodríguez Orejuela queda como un recordatorio de que en el mundo del crimen, ser el más listo no siempre te garantiza la libertad, pero sí te garantiza un lugar en la historia como uno de los hombres que más cerca estuvo de dominarlo todo.
Con su caída, el tablero del narcotráfico cambió de manos y se movió hacia el norte, hacia México, donde otros hombres aprenderían de sus aciertos y sus errores para construir sus propios reinos de sangre. Miguel fue el ajedrecista que perdió su última partida, pero su nombre seguirá resonando cada vez que se hable de cómo el dinero del narcotráfico logró infiltrarse en lo más profundo del poder. Subimos un escalón más en esta pirámide de ambición y poder, dejando atrás el subsuelo y los túneles para levantar la mirada hacia las nubes. Si el puesto anterior nos enseñó que se puede conquistar un imperio por debajo de la tierra, el hombre que ocupa el número 8 de nuestra lista demostró que el cielo no tiene límites cuando se tiene el ingenio y la frialdad necesaria. Hablar de Amado Carrillo Fuentes es hablar del estratega más brillante y discreto que ha parido el narcotráfico mexicano, un hombre que no necesitaba el ruido de las ametralladoras para imponer su ley, porque su verdadero poder viajaba a la velocidad del sonido. Si tienes más de 35 años, seguramente recordarás los titulares de finales de los años 90, cuando el nombre del Señor de los Cielos se convirtió en un mito que desafiaba la lógica de la física y de la justicia. Mientras otros capos se desvivían por aparecer en las noticias, Amado prefería el zumbido de los motores de sus aviones Boeing 727 cruzando el continente cargados de oro blanco. Para entender la magnitud de Amado Carrillo, debemos viajar a 1956, en el corazón de Navolato, Sinaloa. No nació siendo un rey, pero nació en la familia adecuada para serlo, siendo sobrino carnal de Ernesto Fonseca Carrillo, el viejo don Neto que vimos al inicio de este conteo. Amado recibió una educación que ninguna universidad del mundo podría ofrecer, la maestría en logística criminal. Pero Amado no quería ser un simple peón en la organización de su tío. Él tenía una mente analítica, una paciencia de ajedrecista y una visión que superaba por mucho las veredas de la sierra. Mientras el cártel de Guadalajara se desmoronaba tras el caso Camarena, Amado entendió que el futuro del negocio no estaba en las camionetas cargadas por caminos de tierra, sino en los cielos despejados. Fue así como se hizo con el control de la plaza de Ciudad Juárez, transformando un pequeño corredor fronterizo en la aduana más lucrativa del planeta. Lo que realmente separa a Amado Carrillo de cualquier otro nombre en esta lista es su revolucionaria visión del transporte. Imagínate la audacia. Mientras el mundo vigilaba avionetas Cessna, él compró una flota masiva de aviones comerciales de gran fuselaje, quitó los asientos, reforzó la estructura y convirtió naves diseñadas para pasajeros en cargueros que movían entre 5 y 10 toneladas de cocaína en un solo viaje. Era una autopista aérea que conectaba directamente las selvas de Colombia con las pistas clandestinas de México. Se dice que en su apogeo, Amado Carrillo era el socio preferido de los colombianos de Cali porque nunca perdía un cargamento. Su eficiencia era tal que llegó a amasar una fortuna que hoy nos parecería un insulto. Se estima que manejaba un patrimonio de más de 25.000 millones de dólares. Tenía tanto dinero que construyó mansiones que parecían sacadas de cuentos de hadas, como el famoso Palacio de las Mil y Una Noches en Hermosillo, una estructura árabe con cúpulas y lujos que desafiaban la austeridad del desierto. Pero Amado Carrillo no solo dominaba los aires, dominaba a los hombres. A diferencia de Pablo Escobar, que buscaba la guerra abierta, o del Chapo, que buscaba la fama, Amado era un diplomático de las sombras. Su mayor golpe no fue un disparo, sino la infiltración total del Estado mexicano. Logró lo impensable, corromper al mismísimo general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien en ese momento era el zar antidrogas de México. Imagínate el nivel de poder. El hombre encargado de capturar a los narcos dormía, literalmente, bajo la nómina del Señor de los Cielos. Por eso, durante años, Amado fue invisible. Sus aviones aterrizaban y despegaban con la puntualidad de una aerolínea comercial, protegidos por el mismo sistema que juraba perseguirlos. Era un caballero de saco y corbata que prefería comprar un silencio que pagar un funeral, lo que lo mantuvo en la cima del cártel de Juárez con una estabilidad que muy pocos han logrado disfrutar. Sin embargo, en el mundo del crimen organizado, la invisibilidad tiene fecha de caducidad. Para 1997, la presión de la DEA y la caída de sus protectores políticos empezaron a cerrarle el paso. Amado Carrillo Fuentes, el hombre que siempre iba un paso adelante, decidió ejecutar su maniobra más arriesgada, desaparecer. Pero no quería esconderse en una cueva, quería dejar de ser él mismo.
En julio de 1997 ingresó en el Hospital Santa Mónica de la Ciudad de México bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes para someterse a una cirugía estética reconstructiva masiva y una liposucción que cambiaría su rostro y su figura para siempre. Lo que ocurrió en esa mesa de operaciones sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los misterios más grandes y fascinantes de la historia criminal. La versión oficial dice que el Señor de los Cielos murió por una reacción alérgica a la anestesia o por un fallo cardíaco tras 8 horas de cirugía. Las imágenes de su cadáver dentro de un ataúd, con el rostro desfigurado y vendado, dieron la vuelta al mundo. Pero en lugar de cerrar el caso, abrieron una herida de dudas que nunca ha sanado. Para muchos, especialmente para aquellos que vivieron esa época con ojos críticos, Amado Carrillo nunca murió en ese hospital. Se dice que los médicos que lo operaron aparecieron muertos semanas después dentro de tambores de acero, sellando el secreto para siempre. La leyenda urbana cuenta que el Señor de los Cielos orquestó su propia muerte para retirarse con su fortuna a Chile o a Europa, viviendo el resto de sus días como un fantasma millonario mientras el mundo lloraba o celebraba su caída. Sea cual sea la verdad, el vacío que dejó Amado Carrillo Fuentes cambió el mapa del narcotráfico. Con su supuesta muerte, el cártel de Juárez se fragmentó y la paz diplomática que él mantenía se rompió, dando paso a una de las guerras más sangrientas por el control de la frontera. Amado fue el arquitecto de una era donde la inteligencia superó a la fuerza, el hombre que convirtió el cielo en su patio trasero y que demostró que en este negocio el éxito más grande no es ser el más fuerte, sino ser aquel que nadie puede reconocer. Su historia es el recordatorio de que el poder real no siempre se ve, se escucha a miles de pies de altura, justo antes de desaparecer entre las nubes. Si el cielo se quedó en un silencio sepulcral tras la partida del Señor de los Cielos, en las calles polvorientas de la frontera norte de México, el aire comenzó a vibrar con un sonido nuevo y aterrador: el rugido de motores militares y el tintineo de las armas de alto poder. Hemos llegado a un punto de inflexión en nuestra lista. Si los nombres anteriores te asombraron por su riqueza o su astucia para esconderse bajo tierra o entre las nubes, el hombre que ocupa el número 7 de nuestro conteo te hará entender por qué la violencia en México cambió para siempre, dejando de ser un negocio de caballeros para convertirse en una guerra de exterminio. Para quienes tenemos más de 35 años, el nombre de Osiel Cárdenas Guillén no es solo una referencia en un libro de historia, es el nombre que asociamos con el momento exacto en que los noticieros nocturnos empezaron a mostrar imágenes que antes solo veíamos en las películas de guerra. Osiel no buscaba la diplomacia de Amado Carrillo ni la invisibilidad del Chapo Guzmán, él buscaba el control absoluto a través del miedo paralizante. Él fue el hombre que tomó al Cártel del Golfo, una organización de vieja data, y la transformó en una maquinaria de guerra con disciplina castrense. Pero antes de ser el jefe temido, Osiel fue un joven que nació en la humildad más profunda de Matamoros, Tamaulipas, en junio de 1967. Imagínate el escenario: una ciudad fronteriza marcada por el calor sofocante, el contrabando de hormiga y la sensación de que el mundo se acaba donde empieza el río Bravo. Osiel no empezó en la cima, empezó desde abajo, trabajando como mecánico, lavando platos y moviéndose en los escalones más bajos del crimen local. Sin embargo, en su mirada había una ambición gélida que sus contemporáneos no supieron detectar a tiempo. Para entender la psicología de Osiel Cárdenas, hay que conocer el apodo que lo marcó antes de ser famoso: el Mata Amigos. Si tienes memoria de los reportajes de la época, recordarás que este alias no era una metáfora. Osiel se ganó este nombre tras ordenar el asesinato de su entonces jefe y mejor amigo, Salvador Chava Gómez, en 1998. ¿Por qué lo hizo? Por la razón más vieja del mundo: el poder total. Al eliminar a su mentor, Osiel envió un mensaje claro a todo el submundo criminal. En su reino, la lealtad terminaba donde empezaba su conveniencia. Con la muerte de Gómez, Osiel se sentó en el trono del Cártel del Golfo, pero sabía que para mantenerse ahí necesitaba algo que ningún otro narco había tenido antes: un ejército privado. Aquí es donde la historia de Osiel Cárdenas Guillén se vuelve una pesadilla para la seguridad nacional. En un movimiento que hoy se estudia en las academias militares y de inteligencia, Osiel decidió reclutar a desertores del GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, la élite de la élite del ejército mexicano.
Estos hombres no eran simples pandilleros con pistolas, eran soldados entrenados por las mejores fuerzas especiales del mundo en tácticas de contrainsurgencia, explosivos y guerra psicológica. El primero en unirse fue Arturo Guzmán de Sena, conocido como el Z1. Con él nació el brazo armado más brutal y sofisticado de la historia. Los Zetas. Si tienes más de 35 años, recordarás el impacto visual de ver por primera vez a civiles patrullando las calles de Tamaulipas con uniformes tácticos, radios de comunicación militar y fusiles de asalto que ni la propia policía tenía. Osiel cambió las reglas del juego. Ya no se trataba solo de pasar droga, se trataba de controlar el territorio con una disciplina de hierro. Los Zetas no solo protegían los cargamentos de cocaína, empezaron a cobrar piso, a secuestrar y a ejecutar con una crueldad que antes era impensable. Fue Osiel quien introdujo la logística militar en el narcotráfico, dividiendo las plazas en sectores y estableciendo una jerarquía de mando que funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Hay un evento que define la arrogancia y el poder que Osiel llegó a ostentar y que seguramente recordarás si seguías las noticias internacionales en 1999. En noviembre de ese año, 2 agentes estadounidenses, uno de la DEA y otro del FBI, fueron interceptados en las calles de Matamoros por un convoy de camionetas cargadas de hombres armados hasta los dientes. En el centro de la escena estaba el mismísimo Osiel Cárdenas Guillén, apuntándoles con un fusil AK-47. Imagínate la tensión, el jefe de un cártel deteniendo a agentes federales de la potencia más grande del mundo en plena luz del día. Osiel les gritó que se bajaran, les advirtió que esa era su ciudad y que ahí no mandaba nadie más que él. Al final, los dejó ir con una advertencia, pero ese gesto suicida lo puso en el objetivo prioritario número 1 de Washington. El mata amigos acababa de firmar su sentencia de muerte o de extradición. Bajo el mando de Osiel, el Cártel del Golfo se convirtió en una multinacional del terror. Sus tentáculos se extendieron por todo el noreste de México, controlando las rutas de cocaína, marihuana y metanfetaminas hacia Texas, con una eficiencia aterradora. Pero la violencia que desató empezó a ser su propia perdición. La guerra contra sus rivales, especialmente contra el Cártel de Sinaloa, convirtió a ciudades enteras en campos de batalla. La población civil, que antes veía a los narcos como figuras lejanas, empezó a vivir bajo el toque de queda de los criminales. La caída de Osiel Cárdenas ocurrió en marzo de 2003, tras un operativo masivo del ejército mexicano en Matamoros. Fue una batalla urbana que duró horas con ráfagas de ametralladora y granadas que hicieron temblar las ventanas de miles de hogares. Cuando finalmente fue capturado, el gobierno celebró la caída del capo de capos. Pero lo que no sabían es que Osiel había creado un monstruo que ya no podía controlar. Incluso desde la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, Osiel siguió mandando a través de sus abogados y mensajeros hasta que en 2007 fue extraditado a los Estados Unidos. Muchos de ustedes recordarán las imágenes de su extradición, un Osiel demacrado, con el uniforme naranja, siendo entregado a los agentes estadounidenses. Fue el fin de su reinado físico, pero el inicio de una era de caos aún mayor. Al ser extraditado, el brazo armado que él creó, los Zetas, se independizó del Cártel del Golfo. Sin el mando de Osiel para frenarlos, estos exmilitares se convirtieron en un cártel propio, llevando la violencia a niveles de salvajismo que México nunca había visto. Decapitaciones públicas, cocinas de ácido para desaparecer cuerpos y ataques directos contra la sociedad civil. La historia de Osiel Cárdenas Guillén es la crónica de un hombre que decidió que la fuerza bruta era más efectiva que la inteligencia. Fue el hombre que rompió el equilibrio del narcotráfico tradicional para introducir la táctica militar en el crimen. Hoy, Osiel cumple una condena reducida en Estados Unidos tras haber colaborado con las autoridades, pero su legado sigue vivo en cada rincón de la frontera donde se escucha el rugido de un convoy armado. Él fue el padre de una violencia que se nos escapó de las manos, el hombre que demostró que se puede ser el dueño de la frontera, pero que al final del día, el monstruo que alimentas terminará por devorarte a ti y a todo lo que te rodea. El reino del terror de Osiel dejó una herida abierta en la frontera, pero mientras él caía, en el occidente de México, un hombre de la vieja escuela observaba todo con una calma inquietante. ¿Estás listo para conocer al jefe de jefes? El hombre que antes de que existieran los túneles o los ejércitos privados ya había diseñado el mapa completo del narcotráfico en México. Prepárate para el número 6, Miguel Ángel Félix Gallardo,
el padrino que lo inventó todo. Número 6. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Si los nombres que hemos visto hasta ahora te han parecido poderosos, prepárate, porque estamos llegando al origen de la chispa que incendió a todo un país. Para quienes ya pasamos de los 35 años, el nombre de Miguel Ángel Félix Gallardo no es solo una referencia de una serie de televisión, es el nombre del hombre que en los años 80 era el verdadero dueño de México, moviendo los hilos de la política y el crimen desde las sombras de Guadalajara. Él no era un sicario, no era un pistolero de rancho, él era el padrino, el arquitecto que decidió que el caos del narcotráfico debía convertirse en una empresa de guante blanco. Imagínate el México de finales de los años 70. El narcotráfico era un negocio de bandas desorganizadas, de familias que se peleaban por una hectárea de marihuana en la sierra. Pero entonces apareció Félix Gallardo. Nacido en 1946 en las afueras de Culiacán, Sinaloa, Miguel Ángel no creció con un arma en la mano, sino con un uniforme. Fue policía estatal y trabajó como escolta del gobernador de Sinaloa de aquel entonces. Esa es la clave que tú, que conoces cómo funciona el sistema, entenderás de inmediato. Félix Gallardo no aprendió el negocio en la calle, lo aprendió desde las entrañas del poder político. Entendió que el secreto del éxito no estaba en las balas, sino en la nómina. En el escalón número 6 de nuestra lista, el jefe de jefes ocupa un lugar especial porque él inventó el concepto de federación. Antes de él, los narcos se mataban por una esquina. Después de él, todos se sentaban a comer en la misma mesa, junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, a quien ya conociste en este conteo. Fundó el cártel de Guadalajara, pero Félix Gallardo era el CEO, el hombre de las finanzas y las relaciones públicas. Mientras sus socios se encargaban de la siembra y la logística bruta, él se encargaba de que la Dirección Federal de Seguridad, la temida DFS de los años 80, fuera su guardia premonitoria. Si tienes memoria de aquella época, recordarás que la policía y los narcos eran prácticamente la misma cosa. Pero su gran salto a la inmortalidad criminal ocurrió cuando decidió mirar hacia el sur. Félix Gallardo fue el primer mexicano que entendió que la marihuana era un negocio de centavos comparado con el oro blanco de Colombia. En una jugada de ajedrez político y criminal, viajó para entrevistarse con los emisarios del cártel de Medellín y el cártel de Cali. Les propuso un trato que cambió la historia del mundo. Los colombianos ponían la mercancía y él ponía la frontera más grande y porosa del planeta. Fue así como la cocaína empezó a fluir por México como un río imparable, y Félix Gallardo se convirtió en el peaje obligado para todo el veneno que subía hacia los Estados Unidos. Se estima que en su apogeo, su organización movía el 90% de la cocaína que entraba al mercado estadounidense. Para nuestra audiencia, que recuerda los noticieros de los años 80, Félix Gallardo era una figura casi mítica. No se escondía en túneles ni andaba con 1000 sicarios. Se paseaba por Guadalajara como un empresario distinguido, asistía a eventos sociales de la alta alcurnia y era dueño de hoteles, bancos y empresas de transporte. Era el símbolo de un México donde la línea entre el gobierno y el crimen se había borrado por completo. Él no quería ser famoso, quería ser intocable. Y lo fue hasta que el destino le puso enfrente a un hombre que no pudo comprar, Enrique Kiki Camarena. El asesinato de Camarena en 1985 es el punto de quiebre de este guión y de la historia moderna de México. Félix Gallardo, embriagado de poder y creyéndose por encima de las leyes de la física política, permitió o coordinó el secuestro del agente de la DEA. Lo que siguió fue la Operación Leyenda, una cacería que tú recordarás perfectamente porque cambió la relación entre México y Estados Unidos para siempre. El padrino pensó que sus protectores en el gobierno lo salvarían, pero la presión de Washington fue tan asfixiante que sus aliados no tuvieron más remedio que soltarle la mano. Sin embargo, lo que hizo Félix Gallardo antes de caer fue su última gran jugada de maestro. Sabiendo que su arresto era inminente, en 1989 convocó a una reunión secreta en una casa de Acapulco. Ahí estaban todos los que hoy son nombres de leyenda: los hermanos Arellano Félix, el Güero Palma, Amado Carrillo y un joven Joaquín Guzmán Loera. En esa mesa, como si fuera un rey repartiendo su reino, Félix Gallardo dividió el mapa de México. A unos les dio Tijuana, a otros Juárez, a otros Sinaloa. Les dijo: yo me voy, pero el negocio sigue. Administren sus plazas y no se peleen.
Lo que no sabía, o quizás sí, es que al dividir el pastel, estaba sembrando las semillas de las guerras que desangrarían al país décadas después. Su captura en abril de 1989 fue el fin de una era. No hubo disparos, no hubo persecuciones de película. Lo arrestaron en su bata de dormir, solo, en una casa de Guadalajara. Fue el momento en que el sistema le dijo: hasta aquí llegaste. Desde entonces, ha pasado más de 30 años tras las rejas, viendo desde su celda cómo sus alumnos superaban su crueldad y cómo el imperio que él diseñó con tanta elegancia se convertía en un carnicería sin fin. Hoy, Miguel Ángel Félix Gallardo es un anciano que ha perdido la vista y el oído, pero no la memoria. En sus pocas entrevistas sigue manteniendo ese tono de voz pausado, de hombre que sabe secretos que harían caer gobiernos enteros. Él es el número 6 porque es el eslabón perdido entre el contrabandista de pueblo y el narcotraficante global. Sin su mente brillante y retorcida, los cárteles modernos no existirían. Él fue quien enseñó que para dominar el mundo no necesitas un ejército, necesitas una agenda de contactos y la capacidad de corromper el alma de una nación. El Padrino cayó para que otros pudieran volar, pero su sombra sigue proyectándose sobre cada gramo de droga que cruza la frontera. Él inventó el juego, puso las reglas y cuando perdió se encargó de que el tablero quedara roto para siempre. Pero si crees que la historia de Félix Gallardo es intensa, espera a ver quién ocupa el número 5 de nuestra lista. Pasaremos de la elegancia del Padrino a la furia desatada de un hombre que decidió que si el gobierno no lo dejaba trabajar, él mismo se convertiría en el gobierno. Prepárate para conocer al hombre que sembró el terror en la frontera de una manera que nadie creyó posible. Si el hombre que acabamos de ver fue el cerebro que organizó el tablero, el personaje que ocupa el escalón número 5 de nuestra lista es el corazón impulsivo y el rostro de la primera gran crisis que puso a México de rodillas ante la mirada del mundo. Prepárate, porque hablar de Rafael Caro Quintero es hablar de un hombre que pasó de ser un campesino con manos de tierra a convertirse en el narco de narcos, el símbolo de una rebeldía criminal que terminó costando demasiado caro. Para quienes ya cruzamos la barrera de los 35 años, Caro Quintero no es solo un nombre en las noticias actuales, es el recuerdo de aquel joven de mirada desafiante que en los años 80 parecía ser dueño de una fortuna tan inmensa que se atrevió a decir que él solo podía pagar la deuda externa de todo México si lo dejaban trabajar en paz. Nacido en 1952 en La Noria, Sinaloa, Rafael no tuvo una infancia de lujos. Creció en la misma tierra roja y seca que vio nacer a los grandes capos. Pero él tenía un don especial, algo que tú, que valoras el trabajo duro y la astucia, reconocerás de inmediato. Era un genio de la agricultura. Mientras otros se conformaban con sembrar lo que siempre se había sembrado, Rafael revolucionó el mercado. Él fue el hombre que perfeccionó la marihuana sin semilla. Imagínate lo que eso significó para el negocio. Un producto mucho más potente, más fácil de transportar y, por supuesto, mucho más caro. Gracias a esta innovación, el joven Rafael se convirtió en el motor económico del cártel de Guadalajara. Era el encargado de producir la riqueza que Miguel Ángel Félix Gallardo administraba y que Don Neto protegía. Si viviste los años 80, seguramente recordarás las imágenes satelitales que empezaron a circular en aquella época, mostrando algo que parecía imposible: el rancho El Búfalo, en Chihuahua. Era un mar de color verde, miles de hectáreas de marihuana cultivadas con tecnología de punta para su tiempo, con sistemas de riego y miles de campesinos trabajando bajo sus órdenes. Se dice que era la plantación de droga más grande que el mundo había visto jamás. Fue ahí donde comenzó su verdadera leyenda, pero también donde se sembró su perdición. Caro Quintero se sentía intocable, protegido por una red de corrupción tan profunda que creía que nada podía alcanzarlo. Pero lo que no vio venir fue que un agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, estaba infiltrado entre sus trabajadores, enviando información detallada a Washington. El descubrimiento y la destrucción del rancho El Búfalo fue un golpe de miles de millones de dólares. Para un hombre con el ego y el temperamento de Rafael, eso no fue solo una pérdida financiera, fue una ofensa personal. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, donde el guión de la vida real supera a cualquier película de terror. Caro Quintero, en un arranque de furia y soberbia, ordenó el secuestro del agente Camarena en febrero de 1985.
Lo que sucedió en aquella casa de la calle Lope de Vega en Guadalajara es algo que marcó a nuestra generación para siempre. Las cintas de audio que se recuperaron después, donde se escuchaba la tortura sistemática de la gente mientras un médico lo mantenía vivo para que siguiera sufriendo, horrorizaron al mundo entero. Rafael había cruzado una línea que nadie, absolutamente nadie, se había atrevido a cruzar. Había tocado a un federal estadounidense. La reacción de Estados Unidos fue como el despertar de un gigante herido. La presión sobre el gobierno mexicano fue tan brutal que Rafael tuvo que huir. Pero incluso en su huida, su vida parecía un melodrama de la época. ¿Recuerdas la historia de Sara Cosío? Era la hija de un influyente político de Jalisco, y se decía que Rafael se la había llevado por la fuerza, aunque años después se supo que ella estaba enamorada de él. Su captura en Costa Rica, en una mansión de lujo, fue noticia mundial. Las imágenes de un Caro Quintero joven, con el cabello rizado y una actitud de no me arrepiento de nada, quedaron grabadas en la memoria colectiva de quienes veíamos los noticieros de Jacobo Zabludovsky. Rafael pasó 28 años tras las rejas. Durante ese tiempo, su figura se convirtió en algo parecido a un mito. Mientras el mundo cambiaba, mientras nacía el Internet y las fronteras se llenaban de ejércitos de sicarios, él seguía ahí, en una celda, envejeciendo en silencio. Pero en agosto de 2013 ocurrió lo impensable. A las 2 de la mañana de un viernes, un tribunal mexicano ordenó su liberación por un tecnicismo legal. Rafael Caro Quintero salió caminando por la puerta principal de la cárcel de Puente Grande antes de que el gobierno de Estados Unidos pudiera reaccionar. Fue una bofetada a la diplomacia y el inicio de un nuevo capítulo que nadie esperaba. Muchos pensaron que Rafael, ya siendo un hombre mayor, se retiraría a disfrutar de lo que le quedaba de vida en algún rancho escondido. Pero el narco de narcos llevaba el negocio en la sangre. Lejos de jubilarse, regresó a su tierra, a Sonora y Sinaloa, para intentar recuperar lo que sentía que le pertenecía. Fundó el cártel de Caborca y se enfrascó en una guerra sangrienta contra los hijos de su antiguo alumno, el Chapo Guzmán. Fue una guerra generacional, el viejo maestro contra los nuevos juniors del narco. Rafael demostró que, aunque el cuerpo envejece, la astucia criminal permanece intacta. Su segunda caída, en julio de 2022, fue muy distinta a la primera. No hubo mansiones en Costa Rica, ni lujos excesivos. Lo atraparon escondido entre los matorrales de la Sierra de Sinaloa, detectado por una perra de la Marina llamada Max. Ahí, frente a las cámaras de los soldados, ya no estaba el joven arrogante de los años 80. Había un hombre de 70 años, cansado, que parecía entender que su tiempo finalmente se había agotado. Su captura fue un recordatorio de que en este negocio no hay jubilación, solo pausas entre una celda y otra. Rafael Caro Quintero ocupa el número 5 de nuestra lista porque él representa el pecado original del narcotráfico mexicano. Él fue quien enseñó que se podía producir droga a una escala industrial, pero también fue quien demostró que la soberbia es el camino más corto hacia la ruina. Su historia es el puente entre el viejo México de los caciques y el nuevo México de la guerra total. Él es el hombre que por un arranque de ira contra un agente extranjero cambió el destino de millones de personas y obligó a las autoridades a tomarse en serio una guerra que hoy parece no tener fin. Hoy, mientras espera su extradición definitiva a los Estados Unidos, Caro Quintero es una sombra de lo que fue. Pero su nombre sigue siendo una advertencia para todos los que vienen después. Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes sembrar valles enteros de marihuana, puedes incluso burlar a la justicia y salir de prisión tras 3 décadas, pero al final el pasado siempre te encuentra. La caída de Rafael dejó un vacío de poder que solo los hombres más pacientes y silenciosos supieron aprovechar. Porque mientras Caro Quintero hacía ruido y se ganaba el odio de Washington, en la sombra había un hombre que nunca quiso ser el protagonista, un hombre que entendió que la clave de la supervivencia no es ser el más fuerte ni el más rico, sino ser el que nunca se deja atrapar. Prepárate, porque estamos a punto de entrar al top 4 de nuestra lista, y el hombre que sigue es posiblemente el capo más inteligente y escurridizo que ha pisado la tierra. Vamos con el número 4, Ismael El Mayo Zambada, el estratega que nunca pisó una cárcel durante 50 años. Número 4. Ismael El Mayo Zambada, el patriarca del silencio. Si hay algo que define a nuestra generación, es que hemos visto caer imperios. Vimos caer el muro de Berlín, vimos caer a la Unión Soviética y hemos visto caer a cada uno de los grandes capos de la droga.
Pero durante más de 50 años hubo una excepción a la regla. Un hombre que nació en 1948 en la comunidad de El Álamo, en Culiacán, Sinaloa, y que entendió antes que nadie que en este negocio la fama no es un activo, sino una sentencia de muerte. Ismael Zambada García no es solo un narcotraficante, es el último de los mohicanos, el último gran patriarca de la vieja escuela sinaloense. A diferencia de los personajes que ocupan los puestos anteriores, el Mayo no empezó su carrera con un fusil en la mano buscando pleito. Él empezó como un hombre de logística, un campesino que conocía cada vereda, cada arroyo y cada cueva de la Sierra Madre Occidental. Su escuela fue la de la paciencia. Mientras otros querían el dinero rápido y las luces de la ciudad, él se quedó en el monte, sembrando no solo droga, sino una red de lealtades que ni el ejército ni la DEA pudieron romper durante medio siglo. La filosofía de la invisibilidad, para nuestra audiencia que recuerda cómo el mundo se paralizaba con las capturas de El Chapo, lo más fascinante de El Mayo es su capacidad para ser un fantasma. ¿Cómo es posible que un hombre con una recompensa de $15 millones sobre su cabeza caminara libre por décadas? La respuesta es simple y a la vez brillante. El Mayo nunca se creyó su propio mito. Él no frecuentaba restaurantes de lujo en Guadalajara, ni se casaba con reinas de belleza en fiestas grabadas en video. Se dice que su vida transcurría entre ranchos modestos, vistiendo ropa de campo, botas empolvadas y su inseparable sombrero. Su poder no se medía en cuántos sicarios tenía en la calle, sino en cuántos favores le debía la gente del pueblo. El Mayo entendió el concepto de paz social mejor que cualquier político. En las comunidades de la sierra, él era el juez, el banquero y el protector. Si alguien necesitaba una medicina, el Mayo la pagaba. Si una escuela necesitaba techo, el Mayo lo ponía. Esa invisibilidad estaba blindada por miles de personas que lo veían como un benefactor y no como un criminal. El cerebro detrás de la Federación, a mediados de los años 90, cuando el Señor de los Cielos desapareció de la escena, el Mayo Zambada se convirtió en el eje sobre el cual giraba todo el narcotráfico de México. Él fue el socio estratégico de Joaquín Guzmán Loera, pero quienes conocen las entrañas de este mundo saben que, mientras el Chapo ponía la cara y la audacia, el Mayo ponía el cerebro y la estabilidad. Fue él quien diseñó la estructura del cártel de Sinaloa, como si fuera una empresa multinacional con departamentos independientes. No era una dictadura, era una federación. Si una facción caía, la otra seguía operando. Esa resiliencia es lo que permitió que Sinaloa dominara el mercado global de la cocaína, las metanfetaminas y más recientemente el fentanilo. El Mayo no buscaba el monopolio, buscaba la rentabilidad. Por eso prefería negociar antes que pelear. Mientras Ociel Cárdenas, el número 7 de nuestra lista, militarizaba la frontera y bañaba de sangre el noreste, el Mayo mantenía una política de puertas abiertas para los negocios, siempre y cuando se respetaran los rangos. El encuentro con la historia, la entrevista con Scherer. Si tienes más de 35 años, seguramente recordarás la portada de la revista Proceso en abril de 2010. Fue un terremoto mediático. El periodista más respetado de México, Julio Scherer García, logró lo que ninguna agencia de inteligencia había podido: sentarse frente a frente con el Mayo Zambada en un lugar secreto de la sierra. En esa entrevista vimos por primera vez el rostro del mito. No era un monstruo con cuernos, era un hombre de campo, con un bigote poblado, que hablaba con una calma que erizaba la piel. Sus palabras quedaron grabadas en la historia. Si me atrapan o me matan, nada cambia. El Mayo le explicó al mundo que el narcotráfico es una hidra de 1000 cabezas, que el consumo en Estados Unidos es el motor que nunca se detiene y que al final del día él solo era un eslabón en una cadena infinita. Ese encuentro nos mostró la psicología de un hombre que aceptaba su destino con una resignación casi filosófica. Sabía que el final siempre llega, pero su victoria fue retrasarlo más que nadie. El costo del poder, la traición y la familia. Pero no todo fue gloria en la vida del patriarca. El poder de El Mayo tuvo un costo humano devastador que tocó lo que él más quería, su familia. Muchos recordarán el juicio de El Chapo en Nueva York, donde el hijo mayor de El Mayo, Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, se sentó en el banquillo de los testigos para declarar contra sus propios socios. Esa fue quizás la herida más profunda para el viejo capo.
Ver a su heredero convertido en informante de la DEA para salvar su propia piel fue el recordatorio de que, en el mundo del narco, la lealtad tiene un precio y la sangre a veces no es suficiente para comprar la libertad. A pesar de eso, el Mayo no se quebró. Él siguió operando, manteniendo el control de su facción y viendo cómo sus hijos y hermanos eran capturados uno a uno, mientras él seguía respirando el aire puro de las montañas sinaloenses. Un final que nadie esperaba, la historia de El Mayo Zambada dio un giro que parece sacado de una novela de espionaje en julio de 2024. Tras 50 años de burlar a la justicia, el hombre que nunca pudo ser capturado terminó en suelo estadounidense en circunstancias que todavía hoy generan debate. ¿Fue una traición de los hijos de El Chapo? ¿Fue una entrega pactada para morir en libertad controlada debido a su avanzada edad y su salud deteriorada por la diabetes? Independientemente de cómo llegó a esa celda en Texas, la caída de El Mayo marca el fin definitivo de la vieja guardia. Con él se va una forma de hacer negocios basada en la palabra, el respeto a la jerarquía y el bajo perfil. El Mayo ocupa el número 4 de nuestra lista no por su violencia, sino por supervivencia. Es el recordatorio de que la inteligencia y la discreción son armas mucho más letales que cualquier ametralladora. Fue el hombre que vio nacer y morir a todos los demás de esta lista, el que sobrevivió a presidentes, a generales y a guerras civiles criminales. Hoy, mientras el último gran patriarca enfrenta la justicia que evitó durante medio siglo, México y el mundo se preguntan qué pasará ahora que el hombre que mantenía el equilibrio ya no está en la montaña. Su legado es una red de poder tan profunda que, como él mismo dijo, su ausencia difícilmente detendrá el flujo del veneno. El Mayo fue el estratega silencioso, el hombre que demostró que se puede ser el jefe de jefes sin necesidad de aparecer en las portadas de los diarios cada semana. Pero, si crees que la historia de Zambada es impresionante, prepárate para lo que viene. Estamos entrando al top 3. A partir de aquí, las figuras que conocerás no solo dominaron territorios, sino que se convirtieron en símbolos de una era de terror y riqueza que desafió la lógica humana. El hombre que sigue es el espejo en el que se miraron todos los demás. El hombre que llevó el narcotráfico de ser un problema regional a ser una crisis global. Número 3. Amado Carrillo Fuentes. Si el control de la tierra y los túneles nos pareció una hazaña de ingeniería criminal, lo que vas a escuchar ahora redefine por completo el concepto de logística y ambición. Estamos entrando al podio a los 3 nombres que no solo operaron el negocio, sino que lo elevaron a un nivel de sofisticación que parecía sacado de una novela de espionaje internacional. En el número 3 de nuestra lista, el cielo dejó de ser un límite para convertirse en una propiedad privada. Hablamos de Amado Carrillo Fuentes, el hombre que el mundo conoció y temió bajo el apodo de El Señor de los Cielos. Él no quería ser un bandolero escondido en una cueva, él quería ser el dueño del aire. Y durante una década lo logró con una flota de aviones que envidiaría cualquier aerolínea comercial legítima. Nacido en 1956 en la calurosa tierra de Navolato, Sinaloa, Amado no era un extraño en este mundo. Era sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, el patriarca que conocimos al inicio de este conteo. Sin embargo, Amado no se conformó con seguir la sombra de su tío. Entendió muy pronto que el futuro del narcotráfico no estaba en las camionetas cargadas de marihuana cruzando el desierto, sino en la velocidad y la capacidad de carga masiva. Su verdadera educación comenzó en Ojinaga, Chihuahua, bajo la tutela de Pablo Acosta Villarreal, un viejo zorro de la frontera que le enseñó que el respeto se gana con inteligencia y que el silencio es la mejor armadura. Pero Amado superó al maestro. Cuando Acosta murió en un enfrentamiento, Amado tomó las riendas y puso su mirada en algo mucho más grande, el Cártel de Juárez. Lo que hizo a Amado Carrillo diferente de todos los que hemos mencionado hasta ahora fue su mentalidad de director general de una multinacional. Él no veía kilos de cocaína, él veía toneladas métricas. Para mover esa cantidad de veneno desde las selvas de Colombia hasta las calles de Chicago, decidió que la tierra era demasiado lenta y peligrosa. Fue entonces cuando empezó a comprar aviones comerciales, Boeing 727 y naves tipo Caravelle. No eran avionetas de un solo motor, eran monstruos del aire a los que les mandaba quitar todos los asientos, las alfombras y los baños para dejar solo el cascarón de metal. Imagina la escena. Un avión de pasajeros aterrizando en pistas clandestinas en medio del desierto de Chihuahua, cargando hasta 6 o 10 toneladas de cocaína en un solo viaje.
Amado transformó el cielo mexicano en una autopista invisible, moviendo tanta droga que los radares de la época simplemente no podían creer lo que veían. Su sociedad con los colombianos, específicamente con el cártel de Cali, fue lo que lo catapultó a la cima. Mientras Pablo Escobar se hundía en una guerra sangrienta contra el Estado, Amado ofrecía una solución logística impecable. Él era el transportista preferido. Se dice que en su mejor momento, Amado Carrillo ganaba entre 200 y 300 millones de dólares cada semana. Era tanto el dinero que las mansiones en México, las propiedades en Argentina y Chile y los bancos que supuestamente controlaba a través de testaferros eran solo una pequeña parte de su fortuna. Él no solo compraba voluntades, él compraba instituciones enteras. El caso más escandaloso fue el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien en 1996 fue nombrado el zar antidrogas de México. Mientras el general salía en la televisión prometiendo acabar con los cárteles, en la realidad vivía en un departamento de lujo propiedad de Amado y recibía maletines llenos de dólares para proteger las rutas del Señor de los Cielos. Pero vivir en la cima del mundo tiene un precio muy alto: la paranoia. Amado sabía que la DEA y el gobierno mexicano lo tenían como el objetivo principal tras la caída de sus socios y la captura del general Rebollo. Sabía que no podía esconderse para siempre, ni siquiera en las nubes. Fue entonces cuando diseñó el plan más audaz y a la vez el más trágico de su carrera: cambiar su identidad por completo. No solo quería un nombre nuevo, quería un rostro nuevo. En julio de 1997, bajo el seudónimo de Antonio Flores Montes, ingresó a un hospital privado de la Ciudad de México para someterse a una cirugía plástica reconstructiva masiva y una liposucción. Quería borrarse las facciones que el mundo conocía y desaparecer como un fantasma millonario en Sudamérica. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La versión oficial dice que Amado Carrillo Fuentes murió en la mesa de operaciones el 4 de julio de 1997, debido a una reacción letal a la anestesia y a un sedante llamado Dormicum. Su muerte desató un caos absoluto. El cuerpo que mostraron en el ataúd días después lucía irreconocible, con cicatrices extrañas y un rostro que para muchos no coincidía con el del poderoso capo. Esto alimentó la leyenda más grande del narco mexicano, la teoría de que Amado nunca murió en ese hospital. Hay quienes aseguran incluso hoy en día que el cuerpo era un doble y que el verdadero Señor de los Cielos logró el escape perfecto, viviendo sus últimos años en el anonimato total, con una cara nueva y una fortuna intacta. Lo que reforzó este misterio fue el destino de los médicos que lo operaron. Meses después, sus cuerpos fueron encontrados dentro de tambos de metal rellenos de cemento en una carretera con huellas de una tortura salvaje. Quienquiera que haya dado la orden se aseguró de que los secretos de aquella cirugía se fueran a la tumba. La caída del Señor de los Cielos provocó un terremoto en el mundo criminal. El cártel de Juárez, que bajo su mando era una maquinaria perfecta de transporte aéreo, se fragmentó en 1000 pedazos. Sus hermanos intentaron mantener el control, pero sin el genio logístico y las conexiones de alto nivel de Amado, la plaza de Juárez se convirtió en un campo de batalla sangriento que años después veríamos arder en las noticias. Amado Carrillo Fuentes ocupa el número 3 porque fue el hombre que industrializó el tráfico de drogas. Él demostró que el poder no siempre se mide en cuántas personas puedes matar, sino en qué tan alto puedes volar por encima de la ley. Su flota de aviones cambió la geopolítica del crimen y obligó a las agencias de inteligencia de todo el mundo a replantearse cómo combatir a un enemigo que no caminaba por la tierra. Él fue el arquitecto de una era donde el narcotráfico dejó de ser un asunto de criminales comunes para convertirse en una amenaza a la seguridad global. Amado vivió en las alturas, y ya sea que haya muerto en aquel quirófano o que haya escapado hacia el silencio, su nombre quedó grabado como el dueño absoluto del viento. Pero si crees que la historia de los aviones Boeing cargados de cocaína es el límite de lo que el ser humano puede alcanzar en su ambición, prepárate para los dos nombres que faltan. Porque si Amado conquistó el cielo, el hombre que viene a continuación conquistó la mente, el miedo y la cultura popular de una manera tan profunda que su nombre es posiblemente el más repetido en la historia del crimen moderno. Estamos llegando al final, a la cima del poder absoluto. Prepárate para el número 2, el hombre que convirtió la fuga en un mito y los túneles en un imperio de $1.000 millones. Joaquín El Chapo Guzmán. Este hombre que acabamos de describir puso las alas al negocio,
pero el que sigue puso el ingenio para que ni los muros más altos ni las prisiones de máxima seguridad pudieran detenerlo. Amado Carrillo Fuentes fue el transportista, pero el número 2 de nuestra lista fue el estratega que llevó la marca del narcotráfico a cada rincón del planeta, superando incluso las leyendas de quienes le precedieron. El Señor de los Cielos abrió el camino, pero el hombre que sigue en este conteo lo pavimentó con una astucia que todavía hoy, años después de su extradición, sigue dando de qué hablar en cada rincón de México y el mundo. Es el momento de hablar del hombre de las 1000 caras, del dueño de la sierra y del rey de las sombras. Prepárate para el ascenso definitivo hacia el puesto número 1. Pero antes, debemos detenernos en la figura que redefinió lo que significa ser el enemigo público número 1 de toda una nación. La historia de Amado es la historia de una ambición que no conoció fronteras, una ambición que se midió en altitudes y en millones de dólares que caían del cielo. Pero la realidad del narcotráfico siempre tiene un aterrizaje forzoso, y el de Amado fue tan misterioso como su ascenso. Su legado no son solo los aviones o las mansiones, sino la profesionalización de un negocio que después de él nunca volvió a ser el mismo. Los cárteles que vinieron después intentaron imitar su éxito, pero nadie logró volver a dominar los cielos con la impunidad y la elegancia oscura con la que lo hizo el sobrino de Don Neto. Él fue el puente entre la vieja guardia y la era de la logística globalizada, el hombre que nos enseñó que a veces la mejor forma de esconderse es estar a plena vista, volando por encima de todos, donde nadie se atreve a mirar. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el número 3 de esta lista, es el recordatorio de que en el mundo del crimen, la inteligencia es el motor que te lleva a la cima, pero la soberbia es el peso que tarde o temprano te hace caer. Su vida fue un vuelo de alta velocidad que terminó en un hospital de la capital, dejando tras de sí un rastro de leyendas, médicos asesinados y una pregunta que todavía hoy, cuando miramos hacia las nubes, sigue sin respuesta. ¿Realmente murió Amado Carrillo o simplemente voló hacia donde ya nadie lo pudo alcanzar? Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, si el nombre anterior representaba los cimientos y la vieja escuela del crimen organizado, el hombre que ocupa el escalón número 9 de nuestra lista representa la metamorfosis del narcotráfico en una leyenda de proporciones casi mitológicas. Hablar de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera es adentrarse en la historia de un hombre que no solo heredó un negocio, sino que lo transformó en una maquinaria de poder global. Una sombra que burló a 2 naciones y que convirtió la fuga en una de las bellas artes del crimen. Si tienes más de 35 años, recordarás perfectamente aquel mes de enero del año 2001, cuando las noticias de la noche interrumpieron su ritmo habitual para anunciar lo impensable. El líder del cártel de Sinaloa se había esfumado de una prisión de máxima seguridad. En ese preciso instante, el mundo entero entendió que no estábamos ante un delincuente común, sino ante un maestro de la logística y la evasión que marcaría el pulso del dolor y la fortuna en México durante las siguientes 2 décadas. Para comprender la magnitud de este personaje, debemos viajar a sus orígenes, lejos de los lujos de las mansiones y el blindaje de las camionetas. Joaquín nació oficialmente el 4 de abril de 1957 en la pequeña y aislada comunidad de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Imagínate el escenario, un rincón perdido en el corazón de la Sierra Madre Occidental, donde el hambre es un vecino constante y el único horizonte que se ve son las montañas que esconden sembradíos de amapola y marihuana. Allí, el joven Joaquín aprendió la lección más cruda de su existencia, que la tierra sinaloense da muy poco si se siembra maíz para alimentar a la familia, pero lo da absolutamente todo si se siembra el veneno que el mundo reclama. Hijo de un campesino que lo trataba con mano de hierro y lo enviaba a cuidar ganado en las laderas, Joaquín pronto comprendió que su estatura física, de apenas 1,64 metros, no sería un impedimento para su ambición desmedida. De ahí nació su apodo, El Chapo, el Bajito, un nombre que años más tarde infundiría más terror que cualquier ejército profesional sobre la faz de la tierra. Su ascenso no fue un golpe de suerte, fue el resultado de ser el alumno más aventajado de la escuela de Miguel Ángel Félix Gallardo y del viejo Don Neto. Bajo su tutela, el Chapo no solo aprendió a mover cargamentos, aprendió a leer los tiempos de la política y las debilidades del ser humano. Pero mientras sus maestros se conformaban con los métodos tradicionales, Guzmán Loera tuvo una visión empresarial que revolucionó el narcotráfico para siempre: la conquista del subsuelo.
Mientras la DEA y la patrulla fronteriza vigilaban los cielos y los caminos, el Chapo mandó construir auténticas joyas de la ingeniería civil bajo la frontera de México y los Estados Unidos. No eran simples hoyos en la tierra, eran túneles equipados con sistemas de ventilación, iluminación eléctrica y rieles de motocicleta para mover toneladas de mercancía en cuestión de minutos. Por debajo de los radares más sofisticados del mundo, el imperio del Chapo fluía como un río invisible de cocaína y metanfetaminas, convirtiendo la frontera en un colador por el que pasaba la fortuna que lo llevaría a las listas de los más ricos del planeta. Tras la caída de la Federación de Guadalajara en 1989, el Chapo tomó el control de su propia facción en Sinaloa. Junto a su socio estratégico y eterno, Ismael El Mayo Zambada, consolidó una estructura que operaba con la eficiencia de una multinacional. El Chapo entendía el marketing del miedo, pero también el marketing de la gratitud popular. Mientras en las oficinas de Washington era el enemigo público número uno, en los pueblos de la sierra era visto como un benefactor. El hombre que construía escuelas donde el gobierno no llegaba, el que pagaba las cirugías de los ancianos y el que mantenía un orden sangriento pero predecible. Esa dualidad lo convirtió en un héroe de narcocorridos, un Robin Hood perverso que desafiaba a los poderosos desde su escondite en las nubes de la sierra sinaloense. Sin embargo, lo que realmente cimentó el mito del Chapo ante los ojos de nuestra generación fueron sus fugas, que parecen sacadas del guión de una película de acción imposible. La fuga del año 2001 del penal de Puente Grande, supuestamente escondido en un carrito de lavandería bajo sábanas sucias, fue el inicio de una leyenda de 13 años de vida en las sombras. Durante ese tiempo, el Chapo se convirtió en un fantasma que se casaba con reinas de belleza en fiestas rodeadas de fusiles, que cenaba en restaurantes de lujo, donde sus sicarios recogían los teléfonos de todos los comensales, para luego pagar la cuenta de cada mesa. El Chapo estaba en todas partes y en ninguna. Pero su gran acto de magia ocurrió en julio del año 2015, cuando se esfumó del penal del Altiplano a través de un túnel de 1500 metros de largo que llegaba directamente al área de las duchas de su celda. Fue la humillación definitiva para el Estado mexicano, un golpe al mentón de la credibilidad internacional que dejó claro que, para el Chapo, los muros eran solo una sugerencia. Pero incluso los hombres más astutos tienen un punto débil, y el de Joaquín Guzmán fue su propia vanidad. Su deseo de ser inmortalizado en la pantalla grande, de que el mundo conociera su historia desde su propia boca, fue el rastro de migajas que permitió a la inteligencia rastrearlo. Su obsesión por la actriz Kate del Castillo y su encuentro clandestino con el actor Sean Penn en la sierra fueron los hilos que desmoronaron su seguridad. En enero del año 2016, tras un enfrentamiento feroz en la ciudad de Los Mochis, donde incluso intentó escapar por las alcantarillas de la ciudad, el Chapo fue capturado por tercera y última vez. Sus captores no estaban dispuestos a repetir los errores del pasado. El destino final del rey de los túneles no sería una prisión mexicana, sino el corazón del sistema judicial estadounidense. El juicio en la Corte Federal de Brooklyn en el año 2019 fue un desfile de horrores y excesos. Los testimonios revelaron un mundo de pistolas con incrustaciones de diamantes, ejércitos privados, sobornos millonarios a todos los niveles del poder y una crueldad que no conocía límites. Fue el final del camino para el campesino de la tuna. Hoy, Joaquín Guzmán Loera duerme en la prisión ADX Florence en Colorado, el lugar más aislado, seguro y gélido de la tierra. Allí, el silencio es absoluto. No hay túneles, no hay carritos de lavandería, no hay contacto humano, solo 23 horas de soledad en una celda de concreto de 7 metros cuadrados. Su fortuna, estimada en más de $1.000 millones, quedó como herencia para sus hijos, los llamados los Chapitos, quienes hoy mantienen vivo su legado de pólvora y sangre en una guerra que parece no tener fin. El Chapo nos demostró que un hombre de baja estatura puede construir un imperio colosal que someta a naciones enteras, pero también nos recordó que, en este juego oscuro, cuanto más alto escalas la montaña, más estrecho y solitario se vuelve el camino hacia la salida. Su historia es la crónica de un hombre que se convirtió en mito, de un fugitivo que se volvió leyenda urbana, y de un sistema que durante décadas no supo o no quiso atrapar al hombre que le enseñó al mundo que el poder real no siempre se ejerce desde un palacio presidencial, sino a veces desde un túnel oscuro bajo la tierra. El trono del Chapo ha quedado vacío, pero el cielo sigue teniendo un dueño absoluto.
¿Estás listo para conocer al estratega que cambió las rutas terrestres por una flota aérea masiva que movía toneladas sobre las cabezas de las autoridades? Prepárate para el número 8, Amado Carrillo Fuentes, el legendario Señor de los Cielos. Número 1, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Llegamos al final del camino, al escalón más alto de una pirámide construida con ladrillos de oro y cemento de sangre. Si los nombres que hemos recorrido hasta ahora te han parecido poderosos, lo que vas a escuchar a continuación es harina de otro costal. Estamos hablando del hombre que inventó el concepto del patrón, el hombre que convirtió el narcotráfico en una guerra de guerrillas y que obligó al mundo entero a aprenderse su nombre a base de bombazos y billetes. En el puesto número 1, el más temido, el más rico y el más legendario de todos los tiempos, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Él no solo fue el líder del cártel de Medellín, fue durante un tiempo el hombre más poderoso del planeta, alguien que desafió a la potencia más grande del mundo y que puso a temblar a presidentes con una sola frase. Para entender la magnitud de este personaje, hay que viajar a las calles de Medellín en los años 50. Pablo no nació en una mansión, nació en el frío de Río Negro, Antioquia, en 1949. Era hijo de una maestra y de un campesino, y desde muy pequeño entendió que en este mundo el que no tiene dinero no tiene voz. Pero Pablo no quería una voz, quería un grito que se escuchara en todo el continente. Empezó robando lápidas de cementerios para borrarles los nombres y revenderlas, contrabandeando cigarrillos y robando autos. Eran delitos de calle, pero en su mente ya se estaba gestando el imperio más grande que la humanidad haya conocido. Pablo no quería ser un delincuente de esquina, él quería ser el dueño de la ciudad. Y muy pronto descubrió que la cocaína era el vehículo que lo llevaría directamente al sol. A finales de los años 70, mientras el mundo apenas empezaba a conocer el polvo blanco, Pablo ya estaba diseñando rutas aéreas. Él fue el visionario que entendió que si podías poner la droga en las calles de Miami de forma masiva, el dinero caería del cielo. Y así fue. En su mejor momento, el cártel de Medellín controlaba el 80% de la cocaína que entraba a los Estados Unidos. Imagínate la cifra, se dice que ganaba más de 70 millones de dólares al día. Era tanto el dinero que no sabían dónde guardarlo. Lo enterraban en la selva, lo escondían en las paredes de las casas y lo guardaban en bodegas donde las ratas se comían aproximadamente 2.000 millones de dólares al año. Para Pablo, eso no era una tragedia, era simplemente un gasto de oficina. Tenía tanto efectivo que gastaba 2.500 dólares al mes solo en ligas de caucho para amarrar los fajos de billetes. Esa riqueza descomunal se convirtió en su mejor arma y en su mayor debilidad. Con el dinero llegó la Hacienda Nápoles, una propiedad de casi 3.000 hectáreas, que era el símbolo de su poder absoluto. Tenía su propio zoológico con hipopótamos traídos de África, jirafas, elefantes y una plaza de toros privada. En la entrada, como un trofeo de guerra, mandó colocar la avioneta con la que hizo su primer envío exitoso a los Estados Unidos. Pablo no se escondía, él quería que el mundo viera su éxito, pero detrás de la fachada del hombre de familia y el benefactor de los pobres, se escondía una bestia que impuso la ley más temida de la historia, plata o plomo. Si no aceptabas su dinero, aceptabas sus balas y no había una tercera opción. Su ambición lo llevó a querer el poder político. En 1982, logró ser elegido como representante a la Cámara Suplente, creyendo que su dinero podía lavar su pasado y convertirlo en el próximo presidente de Colombia. Pero cuando el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y periodistas valientes como Guillermo Cano denunciaron su origen criminal en pleno Congreso, Pablo sintió la humillación más profunda de su vida. La respuesta del patrón fue el inicio del infierno. Mandó asesinar al ministro y le declaró la guerra total al Estado colombiano. Fue entonces cuando el narcotraficante se convirtió en terrorista. Lo que siguió fue una década de terror que marcó la memoria de millones de personas. Pablo puso en jaque a una nación entera. Ordenó el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en una plaza pública frente a miles de personas. Pero su crueldad no tenía límites. En 1989 mandó explotar un avión de Avianca en pleno vuelo con 107 personas a bordo.
solo porque creía que ahí viajaba el futuro presidente César Gaviria. No le importó la vida de inocentes, no le importó el dolor de las familias. Él solo quería demostrar que nadie era más fuerte que el patrón. Puso coches bomba en centros comerciales, en periódicos y en oficinas de gobierno, convirtiendo las calles de Bogotá y Medellín en campos de batalla donde la muerte acechaba en cada esquina. Pablo Escobar se convirtió en el hombre más buscado del mundo. La DEA, el gobierno colombiano y sus propios enemigos se unieron para cazarlo, pero Pablo era un fantasma que se movía entre la selva y las barriadas humildes, donde la gente lo adoraba porque les había construido casas y canchas de fútbol. En 1991, en un movimiento que parece sacado de una película de ficción, negoció su entrega al gobierno con una condición inaudita: él mismo construiría su propia cárcel. Así nació la Catedral, un palacio de lujo con canchas de fútbol, bar, discoteca y vista panorámica, donde Pablo seguía dirigiendo su negocio, recibiendo visitas y hasta ordenando ejecuciones dentro de los muros que supuestamente lo tenían prisionero. Pero la farsa de la Catedral no duró mucho. Cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión real, Pablo simplemente salió caminando por la parte de atrás de su castillo. Fue el inicio de su caída final. Durante 17 meses, el bloque de búsqueda y un grupo paramilitar llamado Los Pepes lo acorralaron, destruyendo sus laboratorios, matando a sus sicarios y confiscando sus bienes. Pablo estaba solo, escondido en casas comunes de Medellín, viendo cómo su imperio se desmoronaba. Hay una anécdota que ilustra su caída. Se cuenta que en una de sus huidas por el frío de las montañas, Pablo quemó $2 millones en efectivo para hacer una fogata y calentar a su hija que tenía hipotermia. El hombre que había tenido todo el dinero del mundo ahora lo usaba como leña para sobrevivir una noche más. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, la suerte se le terminó. Una llamada telefónica a su hijo fue interceptada por la inteligencia. Pablo fue localizado en una casa de clase media en el barrio Los Olivos de Medellín. Al intentar escapar por los tejados, las balas fueron más rápidas que su astucia. El patrón cayó muerto sobre las tejas de barro, descalzo y solo, marcando el fin de la era más sangrienta de Colombia. Con su muerte, el cártel de Medellín desapareció, pero su sombra se quedó grabada en la cultura popular para siempre. Pablo Escobar ocupa el número 1 porque él cambió las reglas del juego. Él demostró que un hombre con suficiente ambición y falta de escrúpulos puede arrodillar a una democracia entera. Su legado no es solo el dinero o las series de televisión. Su legado es el dolor de miles de víctimas y la transformación del narcotráfico en una industria de terror global. Él fue el arquitecto del mal, el hombre que pasó de robar piedras en un cementerio a ser el dueño de la vida y la muerte en un país entero. Pablo fue el primero y el más grande, el espejo en el que todos los demás de esta lista intentaron mirarse, pero ninguno logró alcanzar la magnitud de su infierno. Su vida es la prueba definitiva de que en este negocio no hay finales felices, por más que tengas el mundo a tus pies. Pablo tuvo la riqueza de un rey y el poder de un dictador, pero al final su destino fue el mismo que el de cualquier criminal común, una lápida en un cementerio, y el recuerdo de una ambición que terminó por devorarlo a él y a todos los que lo rodeaban. El patrón murió, pero su mito sigue volando como sus hipopótamos en la selva, como una advertencia de que el poder absoluto, cuando se construye sobre la sangre, siempre termina en una caída igual de absoluta.